Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video, y en esta ocasión vamos a ver un nuevo plugin que se llama Maxter para poder crear y generar varios tipos y modelos de escaleras como lo estamos viendo en esta imagen. Y bueno, el diseño de cada escalera va a depender obviamente del proyecto que nosotros estemos realizando, cómo lo hayamos generado, cómo lo hayamos proyectado. Y bueno, como podemos ver en la imagen, una escalera está dada por la huella y el peralte. En estos conceptos, bueno, varían dependiendo de cada país, ¿verdad? Aquí en México la altura entre escalón y escalón se le nombra peralte o también se le nombra contrahuella. Y las normativas están dadas por valores mínimos y valores máximos. Por ejemplo, para un peralte, la norma nos dice que el peralte no sea más de 20 centímetros. Y de huella, un valor mínimo es de 25 centímetros que tenga de huella. Ahora, una escalera cómoda, lo que se recomienda si las condiciones nos permiten para el momento de proyectar, es que nuestro peralte o contrahuella sea alrededor de entre 17 y 18 centímetros y nuestra huella sea un poco más de 25 centímetros, entre 25 y 30 centímetros. Es un parámetro considerable para que sea una escalera idónea y una huella idónea y un peralte cómodo para poder subir las escaleras. Y bueno, para iniciar hice unos entrepisos para que se pueda ver el tipo de escalera que nosotros podemos realizar o podemos generar con este plugin. Son 4 tipos de escaleras que el plugin nos puede crear, y es lo que vamos a ver a continuación. Yo en mi entrepiso le puse unas medidas, o tengo unas medidas para efectos de este tutorial, de 3 metros de altura y un claro de proyección para mi escalera de 5 por 1.50. Con base a las normativas y para que sea una escalera cómoda, se proyectó una escalera de 17 escalones con una huella respectiva de 29 centímetros, como lo tengo aquí, 29 centímetros, y un peralte para que sea una escalera cómoda. Para cubrir esta altura de 3 metros me generó una escalera de 17 centímetros de peralte, y eso lo vamos a ver a continuación al momento de proyectarla. Es una escalera cómoda con base a las normativas de este país. Eso va a depender también del país en donde tú estés viendo este tutorial, las normativas que ustedes tengan. Entonces vamos a generar el primer tipo de escalera. Nos vamos a ir a extensiones y nos vamos a ir a donde dice Maxter, y nos va a mandar inmediatamente un recuadro en donde nosotros vamos a ingresarle el dato de la altura, que es este dato que nos manda aquí. Vamos a ingresarle 3 metros. Obviamente los datos que le ingreses va a ser con base al proyecto que estés haciendo, ¿verdad? Ya cuando hayas generado tu escalera, proyectado tu escalera, dependiendo de las normativas, como te comento, del país en donde te encuentres, son los datos que le vas a ingresar. Ahora, 3 metros de altura, el número me está diciendo el número de escalones, y también nos manda otro dato. Este dato de aquí nos está diciendo el peralte, la medida del peralte que nosotros le querramos mandar a la escalera. Tú lo puedes hacer así, si así gustas, o si ya hiciste tu proyecto y ya tienes las medidas de tu escalera, puedes mandarle los datos, por ejemplo los escalones. Yo le voy a mandar los escalones que yo ya había proyectado. Tengo proyectado 17 escalones. Este dato que nos está diciendo aquí, la dirección de la escalera, si quieres que se proyecte hacia arriba, bajando o subiendo. Yo le voy a poner ahorita que la quiero proyectada para subir. Y bueno, aquí nos menciona o nos pone el tipo de escalera que nosotros queremos. Son 4 tipos. Ahorita vamos a poner el tipo A y vamos a ponerle dibujar escalera. Nos vamos a posicionar en este punto con el botón derecho. Vamos a darle a este vértice de aquí, le damos botón derecho y generamos hasta el siguiente punto de aquí. Le damos botón derecho otra vez y nos vamos. Si se dan cuenta, ya se está generando la proyección de la escalera, y nos vamos a ir a este punto de aquí. Volvemos a dar clic
pero en este caso para generarla vamos a darle doble clic derecho, lo hacemos y ya nos mandó la proyección de la escalera. Este es un primer tipo de escalera. Si se dan cuenta, vamos a corroborar las medidas de mi peralte con base al diseño o al proyecto que hice rápidamente de esta escalera para este tutorial. 17 centímetros. Vamos a hacer mandarle la cota. Aquí está, 17 centímetros. Y de huella me generan 29 centímetros. Si se dan cuenta, para los estándares de una persona, por ejemplo, bajo las normativas de este país, en México, una huella del 29 con un peralte de 17 es una escalera bastante cómoda para que pueda las personas ya proyectada o ya hecha en obra o ya estando lista, puedan subir sin ningún problema. Bueno, vámonos con el siguiente tipo de escalera. Igual nos vamos a extensiones. Igual, vamos a ingresar los mismos datos. 3 metros de altura, 17 escalones. Como les digo, si ustedes gustan también pueden mandarle la medida del peralte. Ya ustedes les puede ir generando la escalera que ustedes quieren. Pero si ya tienen un proyecto o ya tienen su diseño de escalera con base a un proyecto, pues obviamente con los escalones que le mandan es suficiente. El peralte también se los va a mandar. Ahora les había comentado que la dirección de la escalera, ahora vamos a ponerle que la queremos hacia abajo, nos va a mandar básicamente la misma escalera, pero ahora hacia abajo. Pero bueno, esto lo hago para que nada más, para que ustedes puedan visualizar y quede más claro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron? Y con base al proyecto, dependiendo mi altura, la escalera está perfectamente proyectada. Regreso a esta parte de aquí para que ustedes lo puedan ver también. Está librando claramente el entrepiso que nosotros queremos. Bueno, vámonos rápidamente a la que sigue. Ahora sí, extensiones, Maxter, y le ingresamos los datos. 3 metros, 7 escalones, la dirección que vaya hacia arriba. Y ahora vámonos con el tipo B. La generamos, la posicionamos en este punto, nos vamos al siguiente, doble clic y se va a generar. Se dan cuenta, este es el otro tipo de escalera que nos manda el plugin, una rampa. Vámonos a la siguiente, nuevamente 3 metros, 17, y nos vamos al tipo C. La dibujamos, botón derecho, clic, botón derecho, clic otra vez, doble clic. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre una y otra, pero sí se llega a percibir el ancho de cada una de las rampas. Si se dan cuenta, este es un ancho, este es otro ancho. Aquí se alcanza a percibir mejor tipo de ancho y este tipo de ancho. Vámonos a la que sigue. Extensiones, Masters, ingresamos los datos, 3 metros, 17. Vámonos con el tipo D, perdón. La generamos. Y si se dan cuenta, aquí lo que nos está mandando son las puras huellas. Entonces va a depender del tipo de proyección o de proyecto que nosotros estemos realizando y las escaleras obviamente que nosotros cargamos. Ok, vamos a la siguiente. Este plugin es muy versátil y por eso es muy útil, porque nos podemos adaptar al proyecto que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, una escalera de espiral. Vamos a hacerlo. En esta escalera yo tengo 19 escalones. Vamos a ingresar los datos. Para que se pueda visualizar mejor, le voy a dar una altura de 6 metros para que ustedes lo puedan ver bien. Le voy a mandar una altura de 6 metros.
Y en el número de escalones le vamos a mandar 19 escalones. Y vamos a hacer la de rampa. Vamos a poner el tipo C y la rampa más delgada para que se pueda estéticamente se vea mejor. Vamos a crearla y para esto ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en este punto dándole clic derecho y vamos a arrastrar el mouse hacia este punto dándole clic derecho y nos vamos a posicionar en cada vértice y le vamos a estar dando clic derecho en cada vértice y de tal forma que estemos cubriendo nuestra proyección en 2D de nuestra escalera. Le damos clic aquí y si se dan cuenta vamos a arrastrar para poder generar la otra parte o el ancho de la escalera de espiral que queremos realizar o queremos dibujar o modelar, ¿no? Vamos, mejor dicho. Nuevamente la misma operación, vamos dándole clic derecho a cada vértice. Y por último, nos posicionamos en ese punto y damos doble clic. Y listo. Ya nos la generó. Ahora, podemos suavizarlo un poco para que no se vea de esta forma. Y para esto, como es un solo bloque, está generada o modelada en un solo bloque, le damos clic derecho, nos vamos a clic izquierdo y nos vamos a esta parte de aquí donde nos dice suavizar. Okay. Y si se dan cuenta, ya está lista la rampa. Bueno, pues ya le ingresé algunos materiales a esta escalera para que lo puedan verlo de esta forma. Y bueno, ahorita vámonos con la siguiente. Y gracias a la versatilidad de este plugin podemos crear varias formas, varios diseños de escalera. Vámonos con este en tipo L, haciendo la misma operación y le voy a ingresar los mismos datos que le ingresé en los anteriores diseños. Le meto 3 metros de altura. Esta tiene una proyectada 16 escalones y lo voy a hacer con tipo A. Ustedes pueden hacerlo con el tipo que ustedes deseen. Me voy a posicionar en este punto, dando clic derecho a este punto y continúo hasta este punto, y es otra cosa que les iba a comentar en el anterior diseño. Vamos a teclear X y lo hacemos con la finalidad de no cortar la rampa y no generar escalones que no querramos si no estén proyectados. Le doy clic derecho y automáticamente ya me creó este solo escalón. Si yo le doy clic, si aquí tuviera otro corte o estuviera proyectado otro escalón, sí es necesario darle clic derecho para generar ese mismo escalón, pero como no lo tengo, vamos a tecleamos X para no cortar la escalona y generar un escalón que no deseamos. Continuamos dándole clic derecho, escalón por escalón, hasta llegar al último punto. Conectamos al siguiente y empezamos de esta forma para ir dibujando el ancho de la escalera. Aquí damos doble clic porque si yo me voy, ya le había dado clic aquí, pero si le doy clic al siguiente punto me va a generar el escalón así como se ve. Entonces nuevamente le tengo que dar clic derecho y ya me va a generar el escalón como se está proyectando. Y llegamos, doble clic y ya me la generó. Como les comento, ustedes pueden diseñarla del tipo que ustedes gusten. Yo lo hice de esta forma y si gustan podemos diseñarla rápidamente de otra forma, simplemente y rápidamente vamos a generarla 3 metros. Vamos a darle tipo B. Aquí lo tengo de esta forma y bueno, aquí nos la generó de esta forma porque el plugin luego
detecta algunos vértices que no los puede leer bien, pero esto es fácil de solucionar porque simplemente lo que hacemos aquí, explotamos el bloque y borramos este bloquecito que nos creó aquí. Y para suavizarla, ustedes, en este caso, pues simplemente voy a apretar, borrar estas aristas, dándole clic, dándole control, se dieron cuenta. Igual estas de aquí, ahorita lo voy suavizando con control y borrar. También de esta forma ya quiero crear. Bueno, para no perderle vamos a poner el material que le estamos poniendo. Ok, vámonos a este diseño. Nuevamente extensiones, plugin, 3 metros, este diseño tiene 18 y vamos a generarla con el tipo A, dibujamos y hacemos lo mismo, lo mismo. Aquí podemos visualizar como lo que les estaba diciendo en la anterior escalera. Si yo le voy dando clic derecho, voy a ir generando escalones que no deseo, porque solamente tengo este de aquí. Entonces igual, simplemente voy a ir forjándola, tecleando X y yéndome sobre los vértices. Si nosotros en algún momento nos llegamos a equivocar al tecleado, simplemente nos regresamos o le apretamos Escape y automáticamente nos regresa. Estoy forjando poco a poco el diseño, tecleando únicamente X, y cuando ya estemos posicionados en este punto, ahora sí, clic derecho para generar este escalón que nosotros queremos y nuevamente continuamos a esta parte de aquí para generar el ancho. Nuevamente aquí vamos a hacer, en vez de un solo clic derecho, vamos a dar 2 clics derecho, porque si no lo hacemos nos va a generar mal el escalón. Entonces nuevamente clic y ya la vamos formando, y para terminar doble clic y ya está listo. Y nuevamente con control, apretando control y el icono de borrar, pues podemos suavizar de esta forma, pero antes hay que explotarlo porque está en un solo bloque, y lo hacemos para quitarle todas estas aristas. ¿Ya lo vieron? Y ya está creado de esta forma. Igual nuevamente vamos a darle materiales. Ok, vámonos con el último modelo de escalera. Este es una escalera en U, que también son muy comunes. Y bueno, vamos a hacer la misma operación. Vámonos a la extensión. Para esto le vamos a dar una altura mayor para que se pueda por manera ya modelada. Le voy a ingresar los datos de proyección de mis escalones. Y bueno, vamos a hacer la misma operación de los anteriores modelos. Vamos dándole clic escalón por escalón, y aquí, como es una escalera curva, conforme vayamos forjando tecleamos X para no generar otro escalón, y donde ya esté listo el vértice donde es el escalón mismo, le vamos a teclear clic derecho, y así sucesivamente. X, clic derecho, X, clic derecho, porque son escaleras curvas, y esto lo hacemos para que no nos genere más escalones de los que no estén proyectados. Y así sucesivamente hasta llegar. Conectamos para que se cree, para poder crear el ancho total de la escalera.
Y si se dan cuenta, bueno, en los vértices de los escalones, clic derecho, y en estas esquinas, como no hay un escalón, solamente tecleamos X, y en esta parte de aquí clic derecho, clic derecho, clic derecho. Aquí no hay un escalón, por lo tanto tecleamos X, y aquí sí clic derecho, y ahora sí, escalón por escalón, clic derecho hasta finalizar y crearla totalmente la escalera. Listo, pues ya está modelada, ya está terminada este último modelo, una escalera en U. Y bueno, para finalizar solamente vamos a borrar las aristas con se puede suavizar, o simplemente con control borrar se puede hacer. No se olviden antes de explotar el modelo y irle borrando las aristas para que ya quede lista la escalera. Y ya por último vamos a crearle sus materiales. Y listo, ya con esto podemos dar por terminado el video. Estas son las diferentes tipos de escalera y de diferentes formas que podemos crear. Es un plugin muy versátil, muy útil, y nos puede ayudar y facilitar muchísimo el trabajo de los modelos de escalera que estemos creando, que estemos proyectando. Bueno, pues damos por terminado este contenido. Si les gustó el video, no se olviden darle manita para arriba y suscribirse al canal si no lo han hecho, para continuar viendo los videos que estemos subiendo. No se olviden activar la campanita de notificaciones y muchísimas gracias por apoyarnos. Nos vemos en el siguiente. Bye, nos vemos.